Ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, señor José Molina, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. Muy gracias por venir. No, gracias por la invitación. Don César Barreto, ¿cómo anda? Buen día. Muy buen día, un placer estar con ustedes. ¿Cómo planteamos el tema? Ayer escuché que estaba en el Monumental con Oscar Cormenchi y con Euclides a la tarde y se partía de la base de la desconfianza. En un país donde... Todos, de las dudas. Todos desconfiamos. Y cuando dice, bajó la pobreza, ¿qué va a bajar? Acá yo tengo unos cuantos mensajes. Empezamos el programa, ya Víctor vino de contramano. ¡Qué pobreza! Acá no hay... Sí, pero se intenta convencer a la gente con números de una realidad que en la calle no se ve. Eso nomás digo. Ahora, que me digan, si consumís tantas 1000 calorías al día ya no sos más pobre extremo, con un aguacate entonces ya no sos pobre extremo. Ay, bueno, para eso le invitamos a los señores. Nos vamos a plantar una planta de aguacate en el fondo de la casa y ya dejamos de ser pobre extremo porque tiene mucha caloría. ¿Y qué ganan los señores inventando números? No, yo no digo que inventan. No, yo te pregunto. Yo digo que sigue habiendo muchos pobres, ¿no? Y nadie luego dice que terminó la pobreza y va a seguir habiendo pobreza en Paraguay. 1.600.000 personas. A ver, ayúdenos a entender, porque hay gente que yo simplemente escucho. Muy bien. Vamos con los conceptos sobre los cuales vamos a estar trabajando. Primero, la pobreza extrema no es solamente el número de calorías, sino es la alimentación adecuada. Entonces, se calculó en el año 97 cuál es la canasta que, de acuerdo a nuestros patrones culturales, nos va a dar una alimentación saludable, que deberíamos consumir, y se definió eso. O sea, un aguacate o un tocino no va a ser suficiente, sino tiene que tener proteínas, carbohidratos, vegetales. Y esa canasta del 97, que da aproximadamente 2.500 calorías por persona por día, se definió cuáles son los productos y cuánto costaba esa canasta. Y ese es el parámetro que se va actualizando, esa canasta se va actualizando con los índices de precios de alimentos año a año para medir la canasta, para medir la línea de la pobreza extrema. El que no tiene ingresos suficientes para comprar esa canasta, se considera que no puede satisfacer sus necesidades de alimentación adecuada y por lo tanto está en una situación de hambre relativo. ¿De qué monto hablamos? ¿Qué es un pobre extremo en términos de monto? Hay tres montos porque el precio de la canasta cuesta diferente en el área rural, Sí, en el área urbana del resto del país y en el área metropolitana. Para el área rural son 260.000 guaraníes por persona por mes. Entonces estamos hablando de 1.300.000 guaraníes para una familia de cinco miembros. Si los ingresos de la familia en el área rural no llegan a los 1.300.000 guaraníes mensuales, Estás en la pobreza extrema. estás en la pobreza extrema. Y cuando hablamos de ingresos, si alguien planta mandioca y consume su mandioca, el costo de la mandioca se considera también ingreso, por más que no hace falta que sea en efectivo. Eso en el área rural. En el área rural. ¿Urbana? En el área urbana estamos hablando, bueno, tengo de 360.000 guaraníes. En el área metropolitana Multiplicado por 5 también. Multiplicado por 5. 1.800.000. Sí, esos son 360.000 guaraníes por persona. No es por familia. No, por persona. Entonces una familia de 5 es 1.800.000, una familia de 2, 720. Esa es la definición de lo que cuesta la canasta de alimentos. Y por lo general parece que cuanto más pobre, más hijos tienen, ¿verdad? Así es. O sea que de repente tenés que multiplicar por 10 eso. Y en algunos casos sí. El tamaño de la familia en pobreza extrema, con la encuesta anterior que me fijé, no todavía con esta, era de 5,3 miembros. O sea, El promedio. Un promedio. Claro, pero cuando mayor cantidad de hijos también mayor necesidad tenés. Pero la encuesta realizada en 6.000 hogares es suficiente para decir se redujo. Vamos por parte también. Lo que aquí estamos dando son los números y se creó un comité. Y me gustaría también comentarles el comité, porque esto sí es nuevo también. Se creó un comité interinstitucional entre miembros del sector privado, académico, de análisis, organismos internacionales y el sector público. César representa a Dende, un centro de análisis. Estaba también el Instituto de Desarrollo, con José Carlos Rodríguez, con César Barreto, la Universidad Nacional,
el Servicio de Estudios Rurales con Daniel Campo, y analistas privados como Aníbal Ifrán Peloso, estaba Verónica Serafini, Víctor Benítez, y de los organismos internacionales estaba el Banco Mundial, el BID, el PNUD y UNICEF. Diferentes sectores. Conformado por diferentes sectores. Conformado por con representantes de diferentes sectores. Un equipo completo. Sí, y con gente que analizan los datos, que están, que siguen el tema, que están habituados a la discusión técnica, porque esta es un área que tiene su grado de complejidad y de especialización. Y del sector público, el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, la Unidad Técnica del Gabinete Social, la DGEC, lógicamente, y nosotros como Secretaría Técnica. Entonces, este es el equipo, y en este equipo se discutió qué vamos a hacer acá. Y se quedó muy claro, aquí vamos a examinar que los números sean confiables, robustos, técnicamente válidos y creíbles. No vamos a concentrarnos en las interpretaciones. Sí, eso está fuera de términos de referencia. Entonces, lo que se acordó es responder a la pregunta, ¿estos números son creíbles para la sociedad paraguaya y para presentarlos al mundo, sí o no? Y si sí, ¿por qué? Y si no, ¿por qué y qué se tiene que hacer? Sobre las causas, cada uno va a tener sus causas, sus hipótesis, podemos compartir, pero no vamos a buscar acuerdos, ¿no? Esos fueron los términos de referencia. Entonces, lo que estamos presentando acá nosotros son los números. Y esos números tiene el equipo técnico que lo evaluó, consensuó de que son de calidad y de que son válidos. Pero las causas, podemos compartir nuestras visiones. En muchos elementos hubo convergencia, pero no quisiera yo hablar de causas consensuadas por este grupo, ¿verdad? Entonces, si uno se plantea, vamos a plantear la hipótesis de que los números son falsos. Son irreales. Sí, son irreales. Entonces se tiene que plantear cuál es la metodología que utilizamos. Si son irreales estos números, son irreales los números anteriores también, porque la metodología ha sido exactamente la misma. La misma que nos daba que la pobreza extrema estaba estancada por 14 años, desde el 97 hasta el 2011. En 18%. Alrededor del 18%. Entonces, si decimos que cuando medimos y nos da 10% con la misma metodología, ¿por qué ahora que se redujo van a ser falsos y en 14 años que no se redujeron eran ciertos? Entonces la metodología es exactamente la misma. Es más, el equipo que hace las estadísticas es exactamente el mismo. La directora del Departamento de Encuestas nos recordó que ella está trabajando en esto hace 20 años. Entonces es el mismo equipo que daba las malas noticias, el que ahora dice la situación cambió. La metodología es la misma. Se puso a disposición toda la información, todas las encuestas a todos los miembros del equipo, que empezaron a examinar, y si alguien falsea los números, los que están habituados a analizar esos números se dan cuenta al instante. Es una encuesta muy completa donde algo no va a cuadrar. Y todos hicimos ese análisis, a ver si realmente había, o por error o por alguna otra cosa, y los datos eran consistentes. Y después, entonces, esa fue el primer paso. Y después empezamos a conversar sobre posibles causas, no para consensuar en causas, sino para entender qué podía haber estado detrás. Y todos le encontramos una explicación racional, una explicación consistente, con otras fuentes de información, con lo que está pasando en la región. Y al final, nuestra actitud, que era un poquito de duda también inicial, después de 4 reuniones, pues empezamos a reunirnos el 27 de febrero y se dieron los datos la semana pasada y mientras tanto hubo 4 reuniones, salimos todos muy tranquilos y confiados de que estos son números con mucha calidad. Y no solamente eso, sino que el proceso nos pone a la vanguardia en la región. Hay solamente 5 países en América Latina que tienen un consejo de medición de pobreza con estas características, público, privado y con organismos internacionales. Eso es una señal de transparencia. Son pocos los países en la región que publican los microdatos en la web. Ustedes entran en la página web de la Dirección Estadística y Censo y pueden traer los microdatos hogar por hogar. No mucha gente lo hace en la región. Aquí hay absoluta transparencia, estamos en vanguardia en ese punto. Y otro dato no menor, un atributo de calidad de las encuestas oficiales es en cuánto tiempo se publica.
la última entrevista se le hizo el 31 de diciembre del 2013. Esto se cierra, empieza en agosto, el 1 de octubre y termina el 31 de diciembre. Publicamos el 1 de abril, el 2 de abril. Somos el tercer país en América Latina, entre 34 países, que ya tiene datos de 2013. Colombia, que lo publicó el 21 de marzo, Uruguay el 31 de marzo y nosotros el 2 de abril. Entonces, aquí hay transparencia, aquí hay oportunidad, son señales de calidad de la estadística. ¿Y qué más podemos pedir para convencernos de que los números son válidos? ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué es lo que bajó? ¿Bajó la pobreza global y bajó la pobreza extrema? Sí. Sobre eso estamos discutiendo. Así es. Entonces, la pobreza global bajó de 32 a 24 y la extrema de 18 a 10. Sí. Vamos a comentar qué es cada concepto. Ya el concepto de pobreza extrema ya sabemos. Dijimos que las personas que no tienen una alimentación adecuada, que tienen un hambre relativo, son pobres extremos. Ahora, hay otras personas que pueden comer bien, pero que siguen siendo pobres. Uno puede comer bien, pero no tiene recursos para satisfacer necesidades básicas, como salud, como educación, como una vivienda digna. Esas personas siguen siendo pobres. No pobres extremos porque pueden comer, pero siguen siendo pobres. A esas personas que pueden comer, pero no pueden satisfacer sus otras necesidades, les llamamos pobres moderados. La suma de la pobreza extrema más la pobreza moderada es la pobreza total. Entonces, la pobreza total disminuyó, pero eso no es nuevo. Está disminuyendo año a año desde el 2007. Lo que sí es nuevo es que la pobreza extrema, que se mantenía oscilando alrededor del 18%, disminuyó al 10%. Durante 14 años. Se mantenía oscilando al 18% durante 14 años y disminuyó del 18% al 10% en los dos últimos años. Entonces, eso sí es nuevo. ¿Y cuando hablamos del 8%, de cuántas personas hablamos? Cuando hablamos de él, del 8% de reducción. De 500.000 personas. Del 18 al 10. Sí, de 500.000 personas. Claro, pues tampoco el 50% de los habitantes del país son pobres o viven en la extrema pobreza, ¿verdad? No. Yo por eso digo. Son el 10% ahora. Por eso digo eran 18% antes. Porque no es el 50% del país que vive en la pobreza ni en la extrema pobreza. Estamos hablando de cuánta gente que vive en total. 1 millón y algo, ¿no? La pobreza extrema y pobreza. 1.600.000 es el cuadro de pobreza global que existe. 1.600.000 puede ser. Ahora sí. Bueno, antes para escucharlo a don César también, digo nada más. Si en el 2010 un país como el nuestro creció casi 14%, tuvo un crecimiento económico, ¿verdad? 13,1%. 13,1%. Y se calcula que en el 2013 creció 14,4%. Algún crecimiento, alguien tiene que salir de la pobreza. Alguien tiene que salir. Moderado, no sé qué porcentaje ni sé cómo. O si no, también es una mentira el crecimiento económico. Y el famoso discurso es... Ojo, ese es un buen punto tuyo. No está mintiendo el Banco Central, entonces, en términos de crecimiento. Por eso digo, si crece en el 2010, no todos los países crecen en 3 años 2 veces en el nivel de porcentaje que creció Paraguay. Pero siempre el discurso es que crece la macroeconomía y nosotros miramos. Con la macro. Y miramos, ¿dónde es lo que está la macroeconomía? Miramos. Y ahí lejos está, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la evaluación que usted hace también con estos datos? Nada más que más que un análisis, simplemente son algunas acotaciones que uno ¿Dónde está la macro, César? Bueno, mira, primero yo quiero aclarar un poco el por qué decidí participar de este comité, ¿verdad? Perdón, César, para que la gente, mucha gente tiene que saber, y a lo mejor mucha gente sabe, el señor Molina es funcionario público. Secretaría de Técnica y Barreto Planificación. no es funcionario público. No. Perdón. Yo básicamente creo de que la estadística, la información estadística es un bien público demasiado importante, ¿verdad? Y creo de que la Dirección de Estadísticas y Censos, yo tuve la experiencia personal de trabajar con ellos hace unos años atrás, creo que tiene un nivel técnico, profesional, independencia e imparcialidad en la forma en que hace su trabajo, ¿verdad? Ellos estaban un poco golpeados, por llamarlo de alguna manera, porque el censo no les salió bien.